Dios mío. Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar de continuar con el vivo que estábamos realizando eh, junto a Hugo Valderrama desde Bolivia, analizando cómo se van posicionando los narcoestados en Latinoamérica. Estábamos justamente desarrollando, digamos, cómo llega a construir Evo Morales la situación que tiene en este momento este líder mesiánico que busca legitimarse y continuar en el poder a favor de un pueblo que necesita ser protegido. Hemos vuelto. Sí, sí, bueno, tú y yo somos bastante peligrosos, creo, porque intentaron censurarnos el vivo. Yo te quería contar, tuve lo mismo, nos pasó lo mismo con otra cuenta, que era la de pibes republicanos, 5 veces ingresamos y volvimos a salir. Ahora directamente lo cortó solo, no pude guardar absolutamente nada, así que si querés, no tengo problema en que retomemos y hagamos una síntesis de lo que vos estabas mencionando. Vos estabas mencionando que, digamos, cómo llega Evo a través de las elecciones, quién gobernó antes, quién preparó el terreno, cómo se construyó este líder mesiánico, desde qué bases se hizo. Y justo estábamos llegando a la relación con por qué Evo Morales ahora anda como pez en el agua en Perú. ¿Cuál es la relación que tiene con Sendero Luminoso en este momento? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Mucho del apoyo logístico que recibió Evo Morales desde finales de los 90 hasta principios de hasta el 2003, que es cuando logra tumbar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, pasa que este gobierno pasa que este modelo de terrorismo recibió mucho apoyo de Sendero Luminoso, ¿ya? Tenemos que retomarnos a Foro de Sao Paulo. En Foro de Sao Paulo estaban todo tipo de gente de izquierda. Es que toda la gente de izquierda es igual, ¿no? O sea, algunos son socialismo democrático, eso es caca con cositas de chocolate nada más. Y los otros son caca pura, pero en todos son caca al final. Y resulta de que esta gente, entre ellos estaba Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso había sido derrotado en el Perú por Fujimori completamente a mediados de los 90. La última metida del terrorismo fuerte en Perú fue la derrota que tuvo en la operación Chavín de Guantán, el movimiento MRTK, ¿no? El que toma la embajada de Japón. Pero ya Fujimori derrotó al terrorismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Justamente el doctor Sánchez Berzaín, en este libro que ya te cité hace un rato, y para los que no lo vieron, se llama La dictadura del siglo XX en Bolivia, muestra un análisis donde el Foro de Sao Paulo dice, bueno, vamos a operar Bolivia, porque es el centro de Sudamérica, o sea, nosotros básicamente tenemos fronteras con Brasil, Perú, Paraguay, Chile, o sea, tenemos, fíjate, la cantidad de fronteras, estamos al centro con Argentina. Entonces era muy fácil y Fidel Castro ya analiza que era muy fácil irradiar Bolivia, mucho más barato generar conflictos sociales en Bolivia que en otro lado, y una vez desestabilizada Bolivia, coger una fuerza política como para invadir irradiar el virus hacia los países vecinos. Geopolíticamente, Bolivia era importante en ese sentido. Bueno, Stefanoni, el argentino, es el que empieza a construir la figura de Evo alrededor de la lucha contra la coca, que el gobierno de Estados Unidos había empezado a dar en los 80, ¿no? La idea era frenar la producción de cocaína, cortando la producción de coca, y ahí es donde Stefanoni asocia la lucha contra la coca como el neocolonialismo y empieza a construir la idea de un Evo Morales como una especie de, no sé, pues, líder indígena de los cocaleros. Y ya con el tiempo,
Fíjate que ya no es líder indígena de los cocaleros, ahora es líder indígena de los pueblos campesinos. Yo te puedo asegurar, María Belén, que Evo Morales no sabe agarrar un asadón para trabajar el campo, pero todo él se ha construido alrededor de los pueblos campesinos. Y el tipo viaja en aviones, con quinceañeras, vive mejor que un jeque árabe, jamás en su pinche vida ha trabajado, pero vive de esto, de la política y de haber creado una imagen alrededor de él. Es simple y llanamente producto de marketing, querida María Belén. Sí, sí. Vos recién decías algo muy importante también, ignorancia y un pueblo que no pudo acceder también a la educación. Fíjense qué importante que es. Hoy acá en la Argentina se está conmemorando en homenaje a Sarmiento el Día del Educador, el Día del Maestro. Y justamente una de las debilidades que aprovechan estos líderes mesiánicos tiene que ver muchísimo con la ignorancia de un pueblo que obviamente no puede defenderse, porque es eso lo que reditúa tanto, ¿no? Necesitas un salvador, no podés defenderte, venimos nosotros que somos los que te representamos, y ellos usan también esa falacia de la representación lo usan a través, o sea, bien decías vos hace un momento, o sea, en realidad lo usan, pero llegan por las vías democráticas. Y ahí es donde yo quiero por ahí hacer como un paralelismo. Nosotros acá mañana tenemos elecciones PASO. Yo acabo de compartir una información que también llegó a través de una fuente bastante confiable, digamos, dentro de lo que sería el periodismo independiente, que están donde ya se advierten que van a haber un montón de irregularidades, que hay una jueza que ya está diciendo, digamos, denunciando, por ejemplo, irregularidades mañana en el transcurso de lo que sería la votación, la indemnización del extranjero argentino, extranjero que está en el exterior, que tengo el comentario de varios casos de que no van a poder votar, de que el Ministerio del Interior y las embajadas, digamos, no estaban facilitando lo que era la acreditación de las células, o que las células no llegaron, entonces que para votar, digamos, necesitan tener también la cédula de identidad, y todas esas cuestiones estaban retrasadas, entonces les querían cobrar multas en dólares. Todo esto me contaban personas que se movilizaron con tiempo y forma, pero que no van a poder participar. Ni hablemos de los argentinos que están varados hace más de 2 o 3 meses, que todavía no ingresan a la Argentina porque nunca se solucionó de manera, desde la gestión del gobierno de los varados en Miami y en otros lugares más. O sea, acá digamos, el panorama no es para nada bueno. Se está diciendo también el tema de que el escrutinio va a durar unos días más, lo cual en realidad lo había pensado, pero ahí está la gente del Club de los Viernes que está reingresando. Les vamos a comentar 2 cosas que nos pasaron, Hugo, desde que empezamos los ciclos, que me acordé ahora y no lo quiero dejar pasar. En el último encuentro que pueden ver en mi canal de Instagram, que es la primera parte, esta es la segunda parte de la presentación, donde estamos develando un poco lo que es la estrategia y cómo se construyen, digamos, estos escenarios que se van replicando desde Venezuela, Perú, Chile, ahora por la Argentina, y bueno, y van por Bolsonaro, que es el innovación que nos de la derecha y que está resistiendo, también como el Estado profundo está boicoteando o intentando boicotear ese gobierno en Brasil. Hugo, ¿qué te pasó durante el transcurso de la semana en el blog? Contale a la gente. Lo que pasa es lo siguiente, vamos por etapas, ya. Lo del fraude electoral, mira, tú me has citado el tema de la carnetización, las cédulas de identidad. Bueno, te voy a volver a leer el libro. El fraude en Bolivia ha sido institucionalizado por el gobierno de Evo Morales y es articulado antes, durante y después del día de votación, a través del manejo de los registros públicos, el control de la identificación personal, ahora entregada a los asesores cubanos,
el manejo de votantes en las fronteras boliviana, peruana y brasilera, o sea, el hecho de que entran argentinos a votar a Bolivia, o al revés, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo que pasa es lo siguiente, esta gente se mete por la vía democrática y luego desde adentro destroza la democracia, o sea, la acaba minando, acaba convirtiendo a todas las instituciones de los estados en serviles del régimen. Esencialmente eso es lo que hacen estos narcoestados, ¿no? Ahora, todo esto obviamente nos deja en un estado de indefensión a nosotros. Y ahí viene, fíjate, el apoyo internacional. Yo te contaba esta tarde cuando charlábamos, ustedes tenían el año pasado una cuarentena estricta, pero el día de las elecciones que había en Bolivia, Alberto Fernández le abre las escuelas a los bolivianos radicados en Argentina para que vayan a votar, y evidentemente, yo te daba el dato, solamente Buenos Aires, solo Buenos Aires, te mueve más o menos el 6 al 7% del padrón boliviano. O sea, que si el MAS necesita 10% para ganar en primera vuelta, solo Buenos Aires ya le da 7%, ¿no? Entonces, evidentemente hay unas trampas ahí muy, muy serias. La Constitución boliviana del 94 no dejaba votar al boliviano residente en el extranjero por una simple y sencilla razón. Ya asumía que la política era un tema interno, ¿no? Y decía, bueno, a ver, un boliviano que se fue hace 40 años de Bolivia, o 30 años, y que ya no lo une nada a Bolivia, ¿qué puede estar actualizado de este tema? Y eso pasa. Yo te cuento que hay casos de bolivianos, mi misma familia, 25 años en la Argentina y no tienen ya contacto con nosotros, nada más que una llamada de vez en cuando, su vida es otra. Pero entonces, ahí vienen las trampas de estos gobiernos de poner a esta gente a votar y voltear una elección de la cual además no van a ser responsables, porque la gente que vota en Buenos Aires y que puede voltear el padrón electoral a favor de Evo Morales no se hace responsable. Ojo, y además con la posibilidad de que en el extranjero el fraude sea grande, porque no sabe si realmente votan bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, ahí está el tema. Bueno, cuando hablamos esto la anterior ocasión, me tumbaron el blog. Yo tengo un blog que es hugovalderrama.com. Después de hacer esto, el blog estuvo caído un par de días, y cuando lo hice revisar con el ingeniero de sistemas que me maneja el blog, evidentemente el servidor del cual tumbaron mi blog había sido un servidor argentino, que no es casualidad, porque el fraude de 2019 de Evo Morales se lo hizo con un servidor argentino, es el que altera el sistema de conteo, el sistema de cómputo. Y el otro día yo estaba con un amigo de México, con Raúl Tortoledo, analizando el caso China, y hubo un colega, un paisano tuyo de la provincia de San Juan, que tocó el caso de la base china que está en Neuquén, y que, bueno, nadie sabe para qué sirve, porque el gobierno argentino es como que ha perdido potestad en esa base. Pasa lo mismo en Bolivia con mucho territorio que se sucedió a los chinos, y al parecer en esa base, bueno, se filtran todo este tipo de sistemas informáticos, porque es evidente que China, Irán y Rusia son los grandes socios de estos narcoestados, porque lo que quieren es acabar, bueno, para los iraníes, los rusos y los chinos, nosotros somos simple una plataforma para acercarse a su objetivo final, que es tumbar Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido, los narcoestados son una cuestión interesante, repitiendo las propias palabras de Fidel Castro. Si los gringos son tan pendejos como para consumir drogas, bueno, inventamos las drogas nosotros y hacemos dinero. O sea, para Fidel Castro las drogas eran evidentemente eran simplemente un instrumento de revolucionario, y para los rusos nosotros somos simplemente una plataforma. En ese sentido es normal que cualquiera que hable contra un narcoestado o contra un país del Foro de Sao Paulo va a ser atacado. No es casualidad, yo ya estoy convencido de que la base china en Neuquén no es ninguna casualidad, y que tiene misión muy seria de atacar servidores informáticos, porque te digo, nosotros, Argentina y Bolivia, son países demasiado cercanos, tenemos una historia en común. El norte argentino es eminentemente igual al sur boliviano, la música, la comida, las costumbres, el vino, el asado, el folclore. O sea, fíjate que uno de los grandes maestros del folclore argentino es de mi ciudad, es el Tarateño Rojas, de mi departamento.
Entonces, hay una historia en común que nos une y no es casualidad de que se intente a partir de esos lazos en común intentar tumbarnos, ¿no? A nosotros, nuestra soberanía como estados y todo esto. Y los narcoestados son eso. Esencialmente es todas las instituciones al servicio del régimen y no al servicio de la población. No, no, no. Eso ya está claro y yo quería resaltarlo justamente porque una de las características que nosotros para destacarlo. Otra de las cuestiones, lo que vos decías sobre Rusia, Rusia e Irán, esta semana lo que estuvo pasando es que finalmente Alex Saab, que es el testaferro, se presume que es el testaferro de parte de lo que sería toda esta logia o este séquito de socialismo, lo involucra directamente a lo que al señor Nicolás Maduro, que es supuestamente el presidente de Venezuela. Recién vos me mencionabas, muchas veces esta semana se extraditó a Alex Saab a Estados Unidos para ser juzgado. Tiene muchísimas causas, no puede estar a las empresas que tiene, que son más de 29, distribuidas en diferentes puntos estratégicos del mundo. Ahora tiene que afrontar 2 juicios, unos en Italia y otros en Estados Unidos. ¿Cuál es la relación justamente con Alex Saab? Es que justamente Rusia le puso condiciones al diálogo a Estados Unidos por el asunto de Alex Saab. Qué casualidad, digamos, vos estabas diciendo algo muy interesante que tenía que ver con esto, por eso lo traigo a colación, digamos. Y Rusia sí reconoció, fue uno de los países que reconoce lo que vos dijiste, plataforma, la nueva plataforma unitaria, que es como se denomina a este gobierno de transición de Venezuela, que intenta llamar a elecciones nuevamente, pero sabemos que no van a ser elecciones, que no hay ninguna otra posibilidad ni de cambio ni de salida de lo que sería la violación atroz hacia todo el pueblo venezolano o a la parte del pueblo venezolano que todavía está residiendo en ese lugar, ¿no? En las 24 provincias y distribuidas en diferentes distritos. Mira, lo que pasa, hay un analista geopolítico muy interesante al que yo recomiendo seguir, que es Joseph Humaire, ¿no? El norteamericano ex marín, casualmente colega mío en el Pan Am Post, Joseph Humaire, y él dice que lo que ha pasado esencialmente, a ver, el Foro de Sao Paulo ha empobrecido tanto a estos países y especialmente a Venezuela, y estos gobiernos están tan desesperados de mantenerse en el poder, o sea, no les llamemos gobiernos, ya de estos narcoestados, de sostenerse en el poder, que hacen lo que sea para que ellos sigan operando. El cartel de los soles es un asunto serio en Venezuela, y a partir de eso, bueno, han recurrido a pedir ayuda a Rusia, a China e Irán. Joseph Humaire muestra, por ejemplo, que en este momento China es el mayor acreedor de Venezuela. La deuda de Venezuela con China es impagable y lo que ha hecho China es esencialmente la diplomacia de la deuda. No me puedes pagar lo que te he dado. Bueno, hay ciertas cosas que pasan a mi control y eso es lo que ha pasado. O sea, ya no existe Venezuela. Y la tesis de Joseph Humaire es esa: Venezuela no existe. Hoy ahí hay un títere que está gobernando para los narcotraficantes, que se queda ahí en el poder porque lo que es un ambicioso de poder, y ahora es un títere de Rusia, de China, de Irán, no hay nada más, lo dejan gobernar porque al tipo lo contentan con hacerlo sentir poderoso, y ese país ya no existe más. Y ellos hablan de que quieren extender ese modelo de desestabilización, que ya lo había empezado el Foro de Sao Paulo, pero que a ver, respecto a ese fenómeno hay 2 explicaciones, ¿no? Hay unos que dicen que el Foro de Sao Paulo se asocia con China, y hay otros, y esta es la que yo personalmente adhiero, que es la que maneja Joseph Humaire, que el Foro de Sao Paulo acabó tan destrozado, tan empobrecido, y esta gente está tan desesperada de mantener el poder, que no ha dudado un segundo en entregarse al imperialismo chino, al tema iraní y al tema ruso, ¿no? Pues yo creo que ese es el asunto. Y bueno, en realidad, eso, para ahí vamos, ¿no? O sea, uno mira, por ejemplo, una base naval en Neuquén, en China, uno mira, por ejemplo, cómo la deuda de mi país
los últimos 8 años, la deuda internacional ha crecido enormemente en Bolivia. Arce Catacora es el presidente o el ministro de Economía, que ahora es el presidente que más ha endeudado a este país. Pero uno mira los componentes de la deuda y el último tiempo, el mayor crecimiento de la deuda es con China. El gobierno te dice, no, pero a China le debemos poco comparado con otros países, lo cual es cierto. Lo preocupante es el crecimiento de esa deuda, que por el momento es poco, pero vamos viendo la evolución, ¿no? Porque hemos llegado a deberle 57 millones a deberle 1.000 millones, o sea, en tan solo 8 o 9 años, de 57 millones a deberle 1.000 millones, o sea, ¿es poco lo que se le debe a China? Bueno, sí, comparado con el resto. Ahora, ese poco, ¿cómo está creciendo? Esa es otra cosa. ¿Cuál es la tendencia de crecimiento de China en Bolivia? Por ejemplo, es otro tema que nos está analizando. Entonces, evidentemente, estos narcoestados acaban tan debilitados, perdón, estoy con una alergia del cohete, acaban tan debilitados y esta gente está tan desesperada de mantenerse en el poder que no van a dudar un segundo en entregarnos al fin y al cabo a un imperialismo tan cruel como es el dragón rojo, ¿no? Que eso es lo que está sucediendo en nuestros países. Y yo veo a mucha gente en Argentina, en Bolivia, que todavía no se han dado cuenta que estamos en medio de una guerra geopolítica de grandes dimensiones a la que tipos como Evo Morales, como los Fernández en tu país, como Maduro en Venezuela, como Lula da Silva, nos han arrastrado, a una guerra tan grande que es absoluta y totalmente impensable en las consecuencias de que puedan pasar acá. No, yo a veces miro y digo, a ver, o sea, los iraníes están metidos acá porque en Bolivia hay reservas de ciertos minerales que son usados para bombas atómicas, lo mismo que pasa en la zona esta de Neuquén que ustedes tienen, donde está la base china. Yo lo estuve investigando y al parecer es estratégica para la carrera espacial que quiere meter China. O sea, oye, nos hemos metido en una guerra de carácter nucleares, los países que esencialmente ni siquiera habíamos salido todavía del siglo XX, a pesar de estar en el siglo XXI, medio que nos estábamos adaptando a la globalización, y ahora hemos acabado en una pelea de magnitudes geopolíticas mundiales, María Belén, todo por estos narcoestados que han hecho lo que sea para sostenerse en el poder. Jugar con el diablo. Yo creo que ha sido muy explicativo, sintético y didáctico a la hora de exponer, digamos, estos puntos. Acá había una pregunta interesantísima, yo voy a tratar de recuperarla, porque la acabo de leer, no sé si la has leído, que nos preguntaban sobre, digamos, como los resultados de la batalla cultural, y si llegábamos a ver, acá está, acá la encontré, voy a nombrar a la persona. Amílcar Alcalá dice, una consulta, muchos han dicho que la batalla cultural pararía los kurdos y desestabilizar su establishment. ¿Compartes si compartimos esta idea? Mira, yo creo que la batalla cultural es importante en el sentido de que hay que mostrar la verdad sobre la luz, ¿no? Los que somos hombres de fe, como es mi caso, siempre hemos estado en una batalla cultural porque hay una verdad trascendental en la cual nosotros nos sostenemos y la que creemos que es la que ilumina el mundo. Ahora, ¿la batalla cultural es la única que debemos llevar? Creo que no. O sea, estamos viendo de que en casos como los nuestros países están atrapados. O sea, yo me mantengo dando clases, te soy honesto, María Belén, no por la paga, ¿ya? Lo hago porque espero que mis alumnos tengan la posibilidad de escuchar una voz distinta a la que comúnmente escuchan. O sea, y eso es parte de nuestra batalla cultural. Pero creo que en este momento toca otras batallas, toca la batalla de la familia también, ¿no? Toca estar listos para ver si tomamos las calles o no, ¿no? Ese es un tema que yo, por ejemplo, no comparto. Amílcar es de mi país, es un gran amigo. Yo, por ejemplo, no comparto muchas ideas con los grupos liberales que hay en Bolivia, que dicen, bueno, vamos a hacer un partido político. Yo digo, esta gente está bien, o sea, yo no tengo problemas en que haya un partido político inspirado en Javier Milei,
y qué sé yo, porque yo admiro a Javier Milei, soy amigo de Javier, pero es que uno mira y se encuentra con cosas como esta, ¿no? Como que, a ver, o sea, la carnetización de mi país está hace 12 años en manos de los cubanos. Y eso significa que en realidad está en manos de los rusos, ¿no? Porque los cubanos responden a los rusos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces dices, a ver, el sistema de cómputo de las elecciones está en manos de los chinos, o sea, esto ya está probado, la cantidad de ataques que vienen de los servidores argentinos que están ubicados o sea, los servidores chinos que están ubicados en Argentina, dices, a ver, ¿será que tan solo una batalla cultural es la única? O sea, no digo que no sirva, ¿no? Digo, ¿será que es la única? ¿Será que nos toca también tener algún momento la posibilidad de decir, soy yo o son ellos? Porque estamos entrando a un punto en el que se nos van a acabar todas las libertades, María Belén. O sea, ya libertad económica no las han restringido. Y de a Nosotros, poquito nos van a ir restringiendo otras libertades. nosotros no la tenemos, o sea, nosotros perdimos, te voy a comentar, cuando yo me di cuenta que ya la República dejó que estaba ya agonizando, fue cuando acepta en lo que sería el bloque regional, en el Congreso, aceptan, digamos, sin debatir, el DNU, el encierre total, por tiempo indefinido, porque ya decía hasta diciembre de 2021. Yo lo leí en Boletín Oficial. Discurso de los bloques regionales, de los diputados y de los senadores que estaban en bloques regionales aceptando esto y naturalizando que era la única solución. Y yo dije, bueno, o sea, llegamos a tener un gobierno democrático que al final termina gobernando por DNU. Eh, Argentina perdió la salida de la soberanía por la costa del Uruguay, está cedido a Uruguay, y eso se hizo cuando se estaba velando a Maradona en la Argentina. El velatorio de Maradona tapó esta decisión política que se tomó, también en Cámara de Diputados, en este caso ya estaba funcionando, se había dado, digamos, la situación y se estaba normalizando. Nos enteramos mucho después, el boletín oficial ya no informa porque han sacado una ley que antes había, que donde había transparencia de todo ya sean los gastos públicos, las los en este caso que hubieran pasado, digamos, por esa ley, donde cualquier ciudadano pueda acceder a esa información, bueno, denegado. ¿Cuándo volvió atrás? Y desde el 10 de diciembre de 2019. Con respecto a los servicios de tecnología, digamos, todo lo que es redes sociales, también, coincidentemente, cambiaron el día 10 de diciembre todas las políticas de privacidad, todas las políticas digamos, de cada uno de los servidores y las plataformas digitales con las cuales nos comunicamos, que es Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y si fuera poco, esto que vos te pasó, digamos, de bajarte el blog que vos ahora comentaste y que ya sabemos desde dónde viene, que viene desgraciadamente de mi país también, y que es controlado a través como vos venías contando, y lo sufriste en carne propia, que te bajaron el blog, y recién estábamos hablando y también se cayó el vivo. O sea, yo no creo en las casualidades. Hay también una moción que se fomentó y que salió de la ministra de Seguridad, que es quien está, digamos, trabajando en que el ciberpatrullaje lo que hace es controlar, digamos, las palabras, los algoritmos, aquellas cosas que puedan producir descontento social. Entonces, todo lo que sea, digamos, incidente contra el humor social, y contra otras personas, se bajan los contenidos. Entonces, gente como vos, gente como yo, que pensamos de otra manera, que planteamos, digamos, una disidencia en cuanto a esto, que estamos funcionando justamente los medios de comunicación, que ya vamos a entrar en este tema, porque que se tiene que dar también para que el narcoestado, el narcocapitalismo avance. ¿Qué es lo que necesitan? Y un solo discurso, que es a través de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación no tienen la competencia ahora de contenidos como los nuestros, programas, canales de YouTube, están perdiendo rating.
Entonces, la mayoría ya no puede ser sostenido. En Argentina, con la crisis que hubo, con la pérdida de empleo que hubo, ya no hay sostenedores. Entonces, ¿de dónde se está sosteniendo? De la pauta oficial. Entonces, vamos a ver propaganda oficial y vamos a ver que nos tienen todo el día hablando de las vacunas, todo el día hablando del COVID, todo el día enseñándonos cómo tenemos que lavarnos las manos, cómo tenemos que ir a votar, cómo tenemos que mantener la. No hay otros temas. Digamos, desaparecieron todos los programas de investigación periodística y también se unieron también otros periodistas que se pasaron a plataformas como, por ejemplo, La Nación Más en la Argentina, por ejemplo, fueron todos los periodistas que empezaron a expulsarlos de canales que antes estaban, digamos, trabajando y que ahora no tienen más ese espacio. Mira, sabes, yo no creo en las casualidades tampoco. Hoy una amiga me contaba o me hacía una pregunta: ¿por qué los periodistas bolivianos eran tan fácilmente cambiantes de bando, no? Yo en Bolivia conozco 3 o 4 periodistas a los cuales podría llamar periodistas. Yo al resto los llamo mercenarios de la información. Ahora, aquí había una campaña muy fuerte para que el MAS vuelva al poder después del 2019, porque una de las medidas que hizo Yanine Áñez fue bajarle el presupuesto a la publicidad estatal. Ya, como Evo Morales era un ególatra que necesitaba inflar su imagen, el gobierno giraba en torno a Evo Morales y la publicidad giraba en torno a Evo Morales, ¿no? El líder de los indígenas, el líder de los humildes, el mejor presidente de Bolivia, entrevistas en las que supuestamente respondía grandes preguntas, cuando en realidad todos los periodistas hacían preguntas que el tipo ya sabía la respuesta, un títere de esos. Nunca tuvo la oportunidad de tener una entrevista así como tú y como yo, hablando de temas, ¿no? El tipo tenía ya pactadas las respuestas y las preguntas, quiénes iban a hablar. O sea, estaban todos los periodistas, incluidos los que no estaban alineados al partido, pero evidentemente había un jefe de prensa que decía, bueno, tú y tú y tú, o sea, era un disimulo total, ¿no? Entonces, ahora vamos, ha habido 2 crisis. Uno, que las redes sociales han podido hacer que gente como tú y como yo podamos hablar sin necesidad de medios oficiales, ¿ya? La otra cosa que ha sucedido es que el propio gobierno creó leyes, por ejemplo, en Bolivia, de una participación equitativa bajo este concepto de equidad, de que, por tener un caso, si hay 12 radios en un dial, y te voy a usar un número redondo nada más como ejemplo, 12 radios, 4 son privadas, 4 son comunales, que no sabes qué cuerno quiere decir radio comunal, y 4 son del Estado. Y entonces las radios privadas han ido cada vez perdiendo espacios, no pueden crecer, las han limitado, y el Estado ha copado esos espacios con radios comunales todo el tiempo para repetir el mensaje Evo, 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 Evo. Si a eso le sumas que ha venido una crisis de la caída de la publicidad privada, lo que ha pasado es que los medios estatales han acabado viviendo, y te doy el caso en Bolivia, en promedio, el 80% de los ingresos de radios, televisiones y demás salen de plata del Estado. O sea, de ahí es donde salen los medios el presupuesto de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes? Bueno, tienes periodistas que tienen que comer y que, bueno, fácilmente van a cambiar de discurso. Ah, bueno, ¿sabes? Ya no te va a tocar tus chiringuitos de $1,000, te vamos a... Ah, no, entonces, ¿qué tengo que hacer para mantener mis chiringuitos? Y yo digo lo que sea. Y eso es lo que pasa básicamente en Bolivia, lo que pasa en Argentina y demás. Empobrecen a la prensa y la prensa se vuelve servil, que de paso es otra de las cosas que también caracteriza a los narcoestados, la posibilidad de controlar la comunicación. Lo primero, fíjate, entran al poder, modifican la Constitución, ¿no? Eso es lo que les permite hablar de reelecciones. Luego se meten con la ley educativa para adoctrinar a los chicos, ¿ya? Se meten con la ley de comunicaciones para agrandar su poder sobre, o sea, ya ni siquiera para regular a los medios de comunicación, que de por sí era mala la regulación, sino ahora para
dominarlos por completo, o sea, para decirles qué hacer, ya ni siquiera para darles permisos nada más, sino para decirles qué hacer, ¿no? Eso es una de las cosas que hacen, y luego, evidentemente, van a intentar manipular las elecciones e institucionalizar el fraude, y bueno, finalmente dominar las fuerzas del orden, que son las que les podrían dar digamos que un estate quieto, no sé. Ahora, ¿a qué nos llevan? Y esto es un gran peligro, María Belén, y por eso yo siempre te di, y la señora Amílcar nos preguntaba sobre la batalla cultural, ¿a qué nos lleva este estado de indefensión? A que la sociedad va a tener que o decidir organizarse y defenderse, o esclavizarse y agachar la cabeza. Y si tú decides defenderte, estamos camino a matarnos entre nosotros, o sea, a matarnos entre bolivianos, a matarnos entre argentinos. Estamos entrando a condiciones muy peligrosas de guerra civil en toda la región. Y eso no lo dice Hugo Valderrama. Y yo lo he escuchado de Joseph Humaire, lo he escuchado de Agustín Laje, ¿no? Y también lo he escuchado de nuestro amigo Nicolás Márquez, que nos da a entender que estamos intentando revivir las condiciones de los 70. O sea, esta gente nos quiere ver enfrentados, nos quiere ver agarrándonos a tiros, porque la violencia es su escalera de poder, María Belén. En el fondo es la forma en la que se mantienen absolutamente totalmente estabilizados. No, y mira, hay otro tema. No sé si tú ubicas a una señora llamada Patricia Tapatá, argentina. No, en este momento bueno, me doy cuenta que tal vez si veo una imagen. Ok, mira, yo tampoco me ubico muy bien, trato de no ver imágenes de la gente impresentable porque me gusta dormir tranquilo, pero sabes lo siguiente, esta tipa, cuando cae Evo Morales, empezó el cuento de vamos a hacer, esto es un golpe de Estado, este es un golpe de Estado, este es un golpe de Estado, ¿no? En Argentina, era la que manejaba el golpe de Estado. A ella, ligada a derechos humanos, luego acaba viniendo a Bolivia a hacer el informe del GIE, del grupo de expertos independientes, que viene a ver si aquí hubo masacres, si aquí hubo golpes de Estado y demás, ¿no? Bueno, esta es la señora Patricia Tapatá, que evidentemente acabó marcando la tendencia del informe, donde se muestra que en 2019 en Bolivia lo que hubo fue actos racistas de una parte de la población contra los pobres indígenas de Evo Morales. Pero es que eso nunca pasó. O sea, eso solamente sucede en la cabeza de estos tipos. O sea, en realidad lo que hubo acá fue un enfrentamiento entre un grupo que quería perpetuarse en el poder a toda costa y una ciudadanía que pretendió no dejarlos, o sea, no perder su libertad. Pero ellos ya empezaron con el relato a partir de los derechos humanos, que es otra cosa de los narcoestados. La característica es poner a los victimarios como víctimas, ¿no? Hacerlos aparecer como que fueron total y absolutamente golpeados, manipulados, etcétera, ¿no? Y demás. Sí, hay algo que hubo, tal vez, me parece que vamos a tener que relacionar un poquito porque vos lo pasaste muy por arriba, no sé si me están escuchando. ¿Sí? Te escucho bien. Bien. Que fue este intento de, otra de las características que vos me habías mencionado, aparte de los medios de comunicación y de esta construcción narrativa de la discriminación y la xenofobia que bien la utilizan, es el tema de fragmentar o directamente desacreditar a las Fuerzas Armadas. El exterminio o directamente, acá ya se habla de lo que sería crear nuevas fuerzas de seguridad, pero en realidad tiene que ver con ya quitar, digamos, posibilidades, derechos, y la opción de crear nuevos, digamos, nuevos grupos comandos, nuevas instituciones armadas, pero muy lejos de lo que fue, digamos, el prestigio de que en algún momento sí tuvo y que lo necesitamos para que la sociedad tenga orden. ¿Por qué, digamos, se encargan de destruirlas? Ya sea la policía, el ejército, la fuerza aérea, ¿por qué ese desprestigio? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Hay dos razones. Una es histórica. Básicamente se trata de una venganza
A ver, durante los 60 y los 70, el propio Fidel Castro presumía de que se iba a vivir un triunfo inminente de las revoluciones, ¿no? A ver, la idea de que 300 hombres habían logrado vencer a un ejército cubano se empezó a vender en todo lado y resulta de que, a ver, un ratito, no fue tanto así. De hecho, las Fuerzas Armadas de Batista estaban contra Batista en Cuba y no hubo tal enfrentamiento de esa magnitud. Entonces, no fue que vencieron, sino que en realidad Batista se cayó por falta de apoyo, ya está, de sus propias Fuerzas Armadas, y ellos fueron un factor que ayudaron a esa caída. Bueno, pero este mito de las guerrillas, digamos, se propagó y resulta de que pasado los años, mucha gente se metió a hacer guerrillas en toda América Latina. Ustedes tuvieron sus propios movimientos, como los ERP, los montoneros. Aquí tuvimos las guerrillas inspiradas en el Che. Y las Fuerzas Armadas y policiales de nuestros países acabaron con esta gente. O sea, hicieron lo que tenían que hacer las Fuerzas Armadas y policiales, que era llenarlos de plomo a estos delincuentes. Punto, ya está. Ok, no había otra cosa. Entonces, cuando empiezan el cuento de recuperar las democracias, no es porque a los zurdos les fascine la democracia, porque en Cuba no hay elecciones libres hace 60 años, sino que se dieron cuenta de que por la vía armada se iban a hacer llenar de plomo otra vez. Entonces, llegan al poder y empiezan un proceso de desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas como venganza a ese proceso. Pero además hay otra cosa. Siguen el consejo de Ceresole, que le dijo a Chávez el año 98, en su primer mandato, que él tenía que mantener el poder y someter a las Fuerzas Armadas. Obviamente él sabía que las Fuerzas Armadas podían en cualquier momento asumir un rol constitucional y voltearse, entonces dijeron, bueno, ya no vamos a someter a las Fuerzas Armadas ni a la institucionalidad, ni al imperio de la Constitución, ni al imperio de las leyes. Las vamos a someter al caudillo. Por eso es que la teoría de Ceresole de caudillo, ejército, pueblo es perfectamente aplicable acá. Entonces, por dos razones. Una razón de venganza histórica contra esta gente que se hizo llenar de plomo en los 70, y otra es un tema de estrategia política. Ahora las Fuerzas Armadas me corresponden. Aquí en Bolivia ha sido vergonzoso ver a generales decir que son militantes del proceso de cambio. Mi suegro es militar jubilado y él siempre dice, eso no es parte del ejército. El ejército tiene misiones, tareas específicas que cumplir, no es estarse inclinando ante un político. Pero aquí ha pasado de que toda la antigüedad, la jerarquía, la formación militar, todo lo que podía ser un criterio para selección de jefes de policía y ejército, ha sido totalmente desinstitucionalizado, y aquí asciende a jefes de la policía y del ejército aquellos que están alineados perfectamente con el gobierno del MAS, así de simple. Ya no hay ese respeto a la institucionalidad. O sea que todo lo que vamos llegando a la misma conclusión de que, por ejemplo, la Constitución tiene que ser adecuada al líder mesiánico de turno, que lo que busca es perpetuarse y obviamente reivindicar los derechos que en realidad conviene a la casta. Y en este caso viene también la desinstitucionalización de lo que serían las Fuerzas Armadas y también este paso de poder, pero para defender también este líder mesiánico. Eso que hablaba del ejército de más, que es justamente el brazo, digamos, de poder que tiene en este momento Evo a favor y que es el que está, digamos, intentando sostener, pero sabemos a quién responde. Ahora, ¿cómo vemos, o sea, qué salida le vemos a esto más allá de lo que te mencionaba recién acá la pregunta que es interesante, que creo que ya fue respondida, pero digamos, ¿cómo seguimos de... Mira, es bien complicado, María Belén, porque nosotros el año pasado hemos probado un poco la salida, y el error de mi país ha sido volver a confiar en políticos, ¿no? Creo que ese ha sido el error más grande que ha tenido Bolivia, porque en la clase política boliviana está probada que todas, de alguna manera, acaban avalando al MAS. Nosotros estamos teniendo un escándalo acá por una diputada que dijo que se sentía muy afín con el MAS, que tenía coincidencias. Y es que en el fondo esta chica no es que haya dicho nada que no sabíamos. O sea,
La Bien, oposición boliviana es ingenua o es comprada. Y la que es ingenua cree que el MAS está en una lucha correcta, cree que las banderas del MAS son correctas, pero que se han equivocado en el camino para conseguir esas banderas. Es lo que dicen ellos, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. sí, Perdón. no, no hay Y problema. la otra cosa es que la oposición acaba negociando sus espacios de poder. Yo creo que el año pasado Bolivia era un ejemplo de que tiene que ser la misma sociedad la que pelee, pero tenemos que no confiar en los políticos viejos. Nos toca, o sea, el año pasado había mucha gente que decía, esta vez vamos a pelear, esta vez vamos a, pero armas la pelea, triunfas en las calles y lo primero que haces es, bueno, hasta aquí llegué y ahora que se haga cargo el político. Es que el político viejo es amigo de los otros y entonces acaban negociando. Y luego nos quejamos de que, es que vendieron nuestra lucha. No, no, es que tú confiaste tu lucha en gente que no debías haber confiado. Los políticos bolivianos no sirven, o sea, la vieja casta política, oficialismo y oposición es igual de mala en este país y me imagino que en el tuyo también. Sí, en realidad acá en la Argentina yo considero, digamos, como te dije antes, no hay oposición, por eso para estas elecciones hubo construcción de nuevos espacios de personas que están, digamos, dando la batalla cultural y que ahora pasaron a tener, digamos, territorio en la escena política porque están intentando esa vía democrática y republicana que recién también decíamos que es el escalón para legitimar también estos regímenes. O sea, hay que tener cuidado con eso y la gente, yo creo que acá en la Argentina nosotros nos hemos cansado de decirlo, lo continuamos diciendo, pero no sé si está teniendo el efecto o el nivel de, lo voy a citar a Marx, de conciencia social que necesitamos para que se realice. Entonces, en ese sentido, no sé si estamos siendo efectivos o no. Me puedo llegar a equivocar en este análisis, como cualquier persona que trata de comprender también y de dar a entender esta realidad. Volviendo al tema de las falsas oposiciones, bueno, la salida de Venezuela a través de este acuerdo, digamos, de esta plataforma unitaria nuevamente, que justo el día que nosotros hacemos el vivo, Eduardo Vitar me comparte, digamos, parte de ese documento donde se reconoce, digamos, esa plataforma unitaria y el llamado a elecciones, digamos, para donde se les está haciendo creer también nuevamente al pueblo venezolano y a la comunidad internacional de que como hay elecciones, digamos, hay una posibilidad de un cambio o un renuevo para Venezuela. De hecho, no va a haber ni recambio ni renuevo, porque en realidad todas las personas que han estado presentándose ante la comunidad internacional como líderes de oposición han hecho sus grandes negociados en cuanto a dinero, han recibido en nombre de Venezuela, pero donaciones, donativos del sector privado, del sector público, de influencers, de músicos, y nada ha llegado al destino que tenía que llegar, ni siquiera a refugiados políticos que están a la deriva o en países o en situaciones muy vulnerables, digamos, cerca de la frontera de Venezuela. Bueno, Brasil es el que mejor organizado tiene las corrientes migratorias de Venezuela con el programa acogida Brasil al pueblo venezolano, pero no conozco otros territorios donde estén, digamos, recibiendo, bueno, Colombia sí, y en la Argentina hay aproximadamente, vos que mencionabas también hay de tu país, aproximadamente según los datos del último censo que hoy te estuve pasando, casi 3 millones y medio de bolivianos que se concentran generalmente en lo que sería Buenos Aires y capital. Después hay pequeños grupos en el resto del país, pero digamos la concentración se produce siempre en Buenos Aires. En el caso de los venezolanos,
días estaba leyendo un artículo que decía de que se va a producir un nuevo éxodo a raíz de estas nuevas medidas que está tomando Maduro, y que, bueno, que se estiman 2 millones más que van a volver a salir del país. Y yo conozco muchos de ellos que también o sea, se están planteando ir directamente, no tienen idea a dónde, pero simplemente salir del país porque no quieren seguir estando ni esperando más nada, digamos. O sea, así te dicen ellos, no esperamos más nada, o sea, nos vamos y están buscando la manera de salir. Eh, o sea, nos preparamos para nuevas corrientes migratorias. En Perú, Castillo, en su primer discurso, que los venezolanos y los que habían ingresado y que no sean del país, que se vayan. Mira, el caso, ¿me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Mira, el caso de Venezuela es trágico. Ahora, lo que me preocupa, y te voy a decir lo que ha pasado en Bolivia, hubo una primera ola de venezolanos que vino a trabajar, ¿no? Gente honesta y demás. Y ha habido una segunda ola de venezolanos que lo que ha sido es exportación de chavistas, pero de chavistas de choque, ¿no? Y me preocupa que esta nueva ola que tú me hablas, de esta nueva salida que se pronostica, eh, sea posiblemente una ampliación de ese fenómeno, ¿no? Una ampliación del fenómeno de la de este tema de conflicto, porque también se plantea eso, ¿no? La posibilidad de internacionalizar conflictos, que esto es una... A ver, mientras nosotros, la resistencia, no nos internacionalicemos, no nos organicemos a nivel internacional en bloques, como ellos están, resulta de que hay problemas en un país y ese país solito tiene que enfrentar a otros, a un grupo internacional. Y lo mismo pasa con otro lado, ¿no? Entonces, realmente es bien complicado. Creo que estamos entrando a una etapa en la que los pueblos tenemos que volver a pelear. Por eso te digo, o sea, no necesariamente la batalla tiene que ser cultural, sino tiene que entrar a otros temas, también de estar dispuestos a, me toca vivir o morir, porque nos están llevando a eso, o sea, estamos entrando en el tema de violencia. Yo creo que lo de Castillo, lo de Castillo en Perú, no pasó de ser una bravuconada, ¿no? Porque, bueno, él hablaba mucho del nacionalismo, pero en el fondo Castillo sabemos que responde a esta gente y sabemos que muchos de esos venezolanos que están causando terror en Perú, como pueden estar causando en Bolivia, son células particulares exportadas por el propio chavismo para generar desestabilidades en otros países. O sea, no cuenten con ese tema de que el chavismo es un ángel caído del cielo, ¿no? No, no, no. No, yo ya no necesito más pruebas. Bueno, Bolsonaro, con respecto a esto, esta semana había declarado también que va a ser esclavizado. Él está, digamos, infundiendo también políticas de donde la gente, digamos, se pueda organizar y portar armas, siempre cumpliendo con los requisitos. Bueno, es uno de los pocos países donde se está pregonando, por ejemplo, la defensa de los civiles a través de la portación de armas. En la Argentina esto no prospera por 2 cosas puntualmente. Desgraciadamente los sindicatos que hacen la habilitación pertenecen o tienen relación con un sindicalista que es Hugo Moya. El de los camiones, ¿verdad? Sí, los únicos centros de habilitación donde están, donde tenés que ir a hacer todos los trámites para esto quedan en La Plata y otra dirección en Córdoba, porque ya me ha tocado investigar los años anteriores. Y, digamos, es un trámite que demora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que es como que si te metes a hacer esto de manera legal, o sea, la aportación legal, tenés más problemas vos o tenés más
digamos, hay una intencionalidad, digamos, o cierto crédito para que vos en realidad te desgastes de intentar cumplir con todos estos requisitos antes de que terminar con éxito este tipo de trámite burocrático. Está dado de esa manera, así que, digamos, prácticamente, acá en la Argentina, por ejemplo, es prácticamente imposible. Eh, Eso es lo que yo puedo decir de lo que vengo investigando hace años con este tema. Así que como que no le veo salida por ningún lado. Y bueno, mañana ya tenemos 2 jueces despedidos que ya están diciendo todas las irregularidades que llegar a cometer, y ya están abriendo el paraguas, digamos, con esta situación, así que tampoco ya estoy teniendo muchas esperanzas con lo que sería el día de mañana, y bueno, los que creen en el valor de la democracia, de este acto, de actos cívicos, yo no tengo prácticamente las mismas expectativas ni las mismas esperanzas. En mi caso particular, y es una opinión personal, digamos, que estoy dando sobre esta situación, porque acá lo estaban preguntando nada más, nada menos que en el chat. Mira, lo complicado es de que nosotros o nuestros pueblos todavía creen que pueden tener elecciones. Eso es lo que me parece trágico, ¿no? Ujú. Realmente ya no, o sea, nuestros pueblos ya no pueden tener elecciones. El fraude está, el sistema está tan corrupto que el fraude es la ley en realidad. O sea, nosotros votamos pero no elegimos, ¿no? Y eso lo decía Stanley, ¿no? No importa quién vota, sino quién cuenta esos votos. Creo que nos toca, yo alguna vez tuve una entrevista con periodistas argentinos, casualmente de Córdoba, y Ujú. se me cerraban con la idea de que la democracia es el camino. Le digo, la democracia está destruida. O sea, realmente, por eso, lo primero que debemos entender es, o tener es un diagnóstico correcto. Ya no tenemos repúblicas, tenemos narcoestados que han corrompido todas las instituciones. Nos toca pelear por recuperar las repúblicas. Y el primer camino es dejar de creer que vamos a hacer eso por la vía electoral, porque la vía electoral está minada por donde la miremos. El caso más puntual, por ejemplo, lo que le pasó a Bolsonaro, no sé si estuviste siguiendo la marcha masiva que hubo el Día de la Independencia, hubo una vigilia, apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil, eh, y la gente ya empezó a anticiparse un poco a la batalla que sigue. En el transcurso de los días hubo cuatro presos políticos, dos son, una es activista, un periodista, y los otros dos son diputados, que han defendido, digamos, lo que sería las ideas que defiende Jair Bolsonaro. Ahora, mientras estaba aconteciendo ese apoyo masivo en las calles, los medios de comunicación del resto del mundo decían que Bolsonaro, los medios de comunicación progresistas, vamos a hacer esa salvedad, que decían que Bolsonaro se estaba haciendo un autogolpe. En mi país, eso también se dijo. Yo en realidad estaba más metida en la expectativa de lo que estaba pasando, porque tenía gente conocida que estaba en el CEPAC, que era el Congreso de la Derecha organizada por el hijo de Bolsonaro. Entonces estaba siguiendo ese evento, y también lo que aconteció en consecuencia después, que se replicó en las calles, que fue este apoyo masivo. Ahora, Bolsonaro tiene una guerra sin cuartel con los medios de comunicación que están operando todo el tiempo, que están, digamos, manejándose como prácticamente como espías o servidores de inteligencia, porque es la manera en que ellos se están manejando. Ingresan a grabar conversaciones, hacen cámaras ocultas, o sea, están haciendo todo lo que digamos, no es necesario hacer con una persona con la que se puede hablar. Lo que pasa es que ellos no quieren hablar. Ellos quieren como ingresar por la ventana e implantar, digamos,
varias falacias para desvirtuar, digamos, lo que sería la situación y que él quede como un gran dictador. Ahora, en el resto, digamos, he visto por ahí páginas de la derecha o de conservadores o de liberales que no se expidieron con respecto a Bolsonaro. Hay gente que todavía no salió a dar una opinión, no se pone ni a favor ni en contra, no está defendiendo también las ideas. A mí me llama la atención porque supuestamente estamos en el mismo sitio y sin embargo todavía es como que no toman un posicionamiento con respecto a esto. Eso es lo que yo particularmente vi, sobre todo en esta situación. Por otro lado, a cuestionar de que él no está ayudando a lo que serían estas persecuciones políticas. La Corte Suprema de Justicia en Brasil liberó a Lula, lo absolvió de las últimas causas de corrupción y, digamos, cajoneó Odebrecht, que en realidad es una causa internacional que involucra a los países que también estábamos mencionando hasta hace un ratito, digamos, se preparan para lo que ellos mismos vociferan, un gran fraude electoral. ¿Cómo lo van a hacer? Hugo, vos ya lo mencionaste antes. Ya mencionaste el acceso de las células, cómo controlan las telecomunicaciones, cómo bajan, digamos, desde el control de la información, lo que serían los recuentos. Entonces, no necesitamos tener más pruebas sobre esta situación. Mira, lo que van a hacer es una apariencia de elecciones, ya, pero va a haber seguramente cédulas adulteradas, actas cambiadas, conteos mal hechos. No te extrañes que entre las fronteras de Argentina y Bolivia crucen bolivianos a votar. Tú me contabas hace unos días que en Salta hubo una piña entre bolivianos y argentinos porque había bolivianos intentando cruzar a Salta por un tema, y pasa al revés también. Hay imágenes de elecciones de años pasados, de argentinos cruzando un río que separa Salta de Argentina, de Bolivia, en lanchas. Entonces dices, realmente esto es una burla, ¿no? Por eso, creo que lo primero que debemos identificar es que hemos perdido las repúblicas, o sea, ya la vía de las elecciones ya no va, o sea, y creo que aquí, mira, yo me veo en esta situación como alguna vez se vieron nuestros, no sé, los gringos frente a los ingleses. O sea, realmente esto es a mano dura porque no hay otra. O sea, nos toca pelear aunque sea en las calles, unirnos a todos. O sea, y tenemos que empezar a unirnos los pueblos de América. Porque aquí hay un problema. Ya cuando llega un presidente de estos, por ejemplo a Perú, te dicen, no, pero es que esto no es Venezuela. Y los venezolanos decían, es que esto no es Cuba. No, pero es un ratito. Hasta esa respuesta está dirigida por ellos, ¿no? Porque a ellos esa respuesta les es muy funcional, porque si tú te crees que eres distinto, único y diferente, no tienes la posibilidad de comparar, o sea, y tú dices, no, es que no es igual, o sea, te hacen guardar una falsa esperanza. Y yo me he encontrado con gente que hasta hace unas semanas me decía, no, pues que el Perú no es cualquier país. Y lo primero que lo primero que ha empezado a hacer Castillo es acabar con las Fuerzas Armadas o intentar acabarlas. Fíjate que ha puesto de cabeza de las instituciones del orden a exsenderistas, gente acusada de corrupción y homicidios, asesinatos. O sea, está haciendo lo que han hecho todos esos países, desinstitucionalizar por las cabezas. Entonces, creo que debemos dejar de decir, no, es que mi país es distinto. Creo que esa es una actitud bastante infantil que tenemos en América Latina respecto a estos gobiernos que ya llevan 20 años haciendo la misma receta y la gente respondiendo de la misma forma ingenua, ¿no? Exactamente. O sea, vamos a tener que cambiar nosotros porque ellos están No, trabajando ellos no van a cambiar. ellos están trabajando para perpetuarse. Entonces, lo que tenemos que cambiar somos nosotros, la manera de pensar y la manera de proceder. Hugo, yo no sé cuánto tiempo, voy a chequear cuánto tiempo nos queda. Sí, ya son las 20, que no queda mucho más tiempo en el vivo.
Quería agradecerte más que nada por tu tiempo, por hacer un día sábado que estás un poco congestionado con el tema de tu alergia, que puedas mejorar para encuentros siguientes seguramente. Me pareció muy interesante la charla que tuvimos hoy. Creo que no ha quedado, digamos, me ha quedado una sola pregunta que era de relación, que tenía que ver con eh, cómo están trabajando, lo que sería, pero lo podemos dejar para ampliarlo más adelante, de cómo está trabajando Izquierda Internacional con la toma de tierras, que era algo que yo te comentaba hoy particularmente de cómo se está dando en la Argentina esta situación y a través de un abanderado que es Juan Grabois. Es él el que está, digamos, como al frente de estas comunidades que están, digamos, en este lugar, un gran amigo de Bergoglio, el Papa que quiere renunciar, o no sé si ya habrá renunciado, no lo han hecho público, pero bueno, estamos ante una situación, digamos, que es lo que se rumorea, pero todavía no se termina de confirmar y tampoco se dan las explicaciones de por qué sería. Si te parece, el próximo encuentro que podamos hablar y ampliar un poco más de formas de estos modus operandi que tiene Izquierda Internacional, cómo lo ha hecho en Chile, de cómo está haciendo en Perú, de cómo se está moviendo en la Argentina y las leyes que han avanzado en cuestión de esto, porque ahora hay mucho avance legislativo, sobre todo en Buenos Aires hubo varios proyectos que avanzaron que tienen que ver con toma, con la ocupación de lugares que estén vacíos para hacer, digamos, más igualitarios. Que más adelante lo voy a estar investigando para que lo podamos hablar entre los dos. ¿Te parece, Hugo? Me parece porque es que estos son todos iguales. Ustedes tienen un tema de tierras ahora mismo en Argentina y nosotros también. Nosotros tenemos, y es casualmente a los sectores más productivos, ¿no? A los que se quiere forzar y demás. Yo vi algún rato comentarios te iba a decir Juan Pablo II, no, de Francisco, respecto a que la tierra no es una propiedad primaria, es una propiedad secundaria. Y vi a los defensores de Francisco justificarlo, y te puedo decir que lo vi en todos los países, justificando de que no, es que la gente ve socialismo en todo lado. No. A ver, vamos un ratito. O sea, lo de Francisco no fue una cuestión filosófica de decir propiedad primaria y secundaria, en términos de primario y secundario, no fue en ese término, digamos, aristotélico de la filosofía, de donde muchos se quisieron agarrar. No va por ahí. O sea, mientras no se entienda quién es Francisco, a quién responde, por qué Francisco apoyó a Evo Morales en el 2019 y hoy día no dice absolutamente nada respecto a Yanine Áñez, por ejemplo. Entonces, mientras no se toque esos temas, vamos a estar confundidos, porque inclusive esta cosa se ha metido tan fuerte que hasta la iglesia está tomada, ¿no? Eso es innegable, estimada María Belén. Sí. Yo lo entiendo así. Nos queda pendiente hablar de la situación actual de Yáñez, que sé que es bastante complicada y está muy deteriorada su salud. Lo del Vaticano, que vamos a ver también cómo procede en el tiempo, qué es lo que va aconteciendo. Si te parece, dentro de 10 días o 12 días que nos volvamos a juntar para poder hablar sobre esto, ya vamos a ver si lo podemos hacer directamente desde la cuenta del club de los viernes, donde tenés las puertas abiertas para participar cuando amerite o cuando necesites. No, pues gracias María Belén, agradezco tu espacio. Siempre es un placer conversar contigo, ya van varias veces. Me gusta el estilo frontal que manejamos los dos. Y bueno, creo que hemos acabado haciendo una amistad virtual muy interesante. Un saludo grande. Y no voy a decir la provincia porque cada vez que digo meto la pata, así que mejor hasta Argentina y un abrazo grandote. Y bueno, saludos en casa, a Entre Ríos. Mira, disculpa mi alergia de hoy. No. Me agarró la primavera y el polen y una serie de vainas, estoy medio fregado, pero ya me voy a poner bien, todavía tengo mucho que dar, así que un abrazo grandote hasta Entre Ríos, María Belén. Bueno, muchísimas gracias, Hugo.
Un abrazo enorme a Bolivia, que te mejores, que la salud te acompañe en estos días. Seguí los consejos que te di con el tema del té, a mí me alivia muchísimo, sobre todo para la voz, para no perderla y para descongestionar un poco. Y bueno, nos encontramos, Dios mediante, espero que sea dentro de poquito y seguramente yo ya voy a tener para contarte qué es lo que fue pasando en la Argentina con el tema de las elecciones y los nuevos espacios, a ver cómo le va a estas personas que fueron surgiendo también ahora en la batalla cultural y de la batalla cultural han tomado acción partidaria. Así que bueno, agradecerte siempre el aporte, el tiempo, la buena voluntad y bueno, la buena voluntad de querer salir al aire sin salud, Hugo. Y lamento mucho que no haya quedado guardado la primera parte que estaba tan sustanciosa, pero No, bueno, ya vamos a estar mejor. De verdad que esto es una alergia nada más, típica de esta época. Así que sí, bueno, ya los 41 años no llegan gratis, ¿no? yo no digo nada porque estoy igual que vos. Así que estoy igual. Sí, sí. Estamos- Un abrazo grande, María Belén. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Saludos a tu audiencia. Un abrazo grande a los chicos de los viernes. Y a ver si hay otra oportunidad. Siempre es un placer. Los sábados creo que va a ser una bonita hora poder hablar de estos temas. Perfecto, Hugo. Bueno, que tengas buen descanso, saludos a la familia y nos estamos viendo en el próximo vivo. Gracias. Dale, un abrazo grande. Chao.